Bien, vamos a comenzar con el 11º tema, que es las medidas de los lados de un triángulo. Analizando las relaciones entre las áreas de los cuadrados que se constituyen sobre los lados de un triángulo rectángulo. Bien, este es el último tema, digamos que del primer trimestre o cuatrimestre, no sé cómo se manejen. Y bueno, aquí está la presentación que te estamos como saludando, y el cálculo mental se refiere a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 9 más 25, que me da 35. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado me da 4 más 9, 13. 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, 49 más 36, que es 85. 8 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 64 más 16, que me da 80. 9 al cuadrado más 12 más 10 al cuadrado me da 81 más 100, que me da 181. Es importante reafirmar las áreas. Aquí está 9 más 25, me dan estos 34. 4 más 9, 13. 49 más 36, 85. 64 más 16, 80. Y 81 cuadritos más 100 cuadritos son 181. Aquí acuérdate, estamos sacando una área, y si factorizamos sería 10 por 10, o si me dan el resultado que es 100, que número multiplicado por sí mismo, que es el concepto de raíz, me da 100, pues el único número es 10 por 10. Entonces ayuda mucho que hagamos los cuadritos y los materiales para que se nos entienda mejor. Bien, ahora sí ya viene la explicación del tema. Dice que un albañil coloca losetas de diferentes formas y tamaños para pegar las piezas y cortar ángulos rectos. Utiliza una escuadra, pero no la trae consigo, así que construye una de la siguiente manera. Toma como unidad de medida a la longitud de su mano, aquí están las manitas, y corta 3 tramos. Aquí está tramo 1, tramo 2 y tramo 3. De madera, uno de 3 unidades, aquí están las 3 manitas, otro de 4 unidades, las 4 manitas, y el último de 5 manitas. Al sujetarlos con tornillos por los extremos obtiene una escuadra perfecta. Entonces aquí los une y le queda esta escuadra. ¿Cómo compruebas que la escuadra que construyó efectivamente le permite medir ángulos rectos? Bueno, entonces hay una relación entre lados y ángulos. Sí, es en un caso muy específico, sí tuvo una escuadra. Bien, vamos a irnos sobre del segundo. El inciso B, traza los triángulos con las medidas que se indican y escribe si se trata de un obtusángulo, acutángulo o rectángulo. Elige una unidad adecuada. Bueno, los triángulos, como ya habíamos visto, se manejan por sus lados y por sus ángulos. Entonces, ahorita este tema nos vamos a fijar en los ángulos. Primeramente, ¿qué es un obtusángulo? Bueno, para hablar de obtusángulos, aquí se menciona en un concepto que son triángulos que aquí el sujeto te estoy poniendo que es alfa, que es el ángulo alfa, y un PACMAC, que es como que para que te aprendas los símbolos. Este es el valor menor que, y se menciona el otro valor, y el otro símbolo que se está como comiendo, se come al mayor, entonces este objeto es mayor que el otro. Entonces aquí lo que nos estamos diciendo que 90 grados quiere decir, a ver, vamos a buscar dónde está, aquí está. En referencia al sujeto que es alfa, el ángulo 90 va a ser más grande el sujeto. En este caso el ángulo alfa va a ser más grande. Entonces ahí tenemos un ángulo más grande que está representando al sujeto, que en este caso es alfa. Y va a ser un ángulo más grande que 90, pero este sujeto, es decir, este ángulo, no puede ser, va a ser menor que 180. Entonces aquí está un ángulo un ángulo obtuso. No puede ser 90, es más grande de 90, pero no puede llegar hasta 180.
Entonces es a lo que se está refiriendo esta enunciado, en donde colocamos al ángulo que estamos hablando en medio y de ahí partimos la explicación hacia la derecha y hacia la izquierda. Bien, aquí tenemos un ángulo, este es el ángulo alfa, y vemos que efectivamente es mayor de 90 grados. Bien, tenemos aquí por escrito que es un triángulo obtusángulo, y ahora sí que ya entendimos, vamos a ver. Trazamos un ángulo de 3, 4 y 5, tomo de base 4, tomo mi compás, trazo 5, tomo mi compás, trazo 3, y donde se unen me queda me queda este triángulo rectángulo con un ángulo de 90, este lado mide 3, 4 y 5 el lado más grande. El siguiente es de 3, la base 3, tomo mi compás y tomo la otra medida que es 6, no sé hasta dónde va a llegar, y me va a servir mi otra base. Tomo mi compás y con el compás trazo mi otro lado que mide 3. Este mide 3, donde se junta con el 6, trazo ya mi triángulo. Entonces me queda de lo que me piden 6, de 3 y de 6 en la, perdón, de 3, 4 y 6 en el lado más grande. Y veo que obtengo un ángulo obtuso, por eso este es un triángulo obtuso y aquí por eso se le puso la flechita negra. Este es un acutángulo porque tiene ángulos más pequeños de 90. Entonces, ¿qué quiere decir un acutángulo? Bueno, pues es un triángulo que tiene ángulos menores. Este es de 90, entonces aquí visiblemente pues sí, no llega a los 90. Este ángulo tampoco llega a los 90, ni este ángulo. Entonces es un acutángulo porque sus tres lados de naranja son menores a 90. Entonces le llamamos acutángulo. Obtendrías una escuadra con las medidas de 4, 4 y 4 unidades. Bueno, primero busqué lo que es una escuadra. Es una pieza de hierro u otro metal con dos ramas en ángulo recto, como se aseguran las ensambladuras de los madera. No obtendría un triángulo en forma de escuadra, así que tengo un ángulo en forma de escuadra. Aquí está el dibujo. Obtendría un triángulo equilátero con sus tres ángulos de 60, que mediría 4, 4 y 4 de lado, y no me puede servir como escuadra, entendiendo escuadra con un ángulo de 90. Y si emplearás las medidas 6, 8, 10 unidades, sí, el de 8, 10, 8, de 6, 8 y 10 unidades, sí, y aquí está dibujado. Tendría 6, tendría 8 y de hipotenusa tendría 10. Y sí obtendría un triángulo rectángulo, entonces sí puedo obtener una escuadra. Bien, nos vamos con la siguiente diapositiva y nos comenta, vámonos a ver dónde quedó. ¿Cómo son entre sí los triángulos con las medidas 3, 4, 5 y 6, 8 y 10 unidades? Justifica. Pues serían semejantes. Aquí tendríamos el de 3, 4 y 5 y 6, 8 y 10. Entonces serían proporcionales a sus lados correspondientes, porque 3 su doble sería 6, de 4 su doble sería, de 3 su doble sería 6, de 4 su doble 8 y 5 su doble sería 10, que sería el lado más grande, la hipotenusa. Comprueba si con el triángulo cuyas medidas son 9, 12 y 15 unidades puedes trazar ángulos de 90. Explica. Sí, sí puedo, y también sería semejante a 3, 4 y 5 con la proporción a lo triple, y sería este de color verde. Entonces tendría 3, 6 y este mediría 9, el otro mediría 4
8 y 12, y la hipotenusa mediría 3, 10 y 15. Entonces, sí, aquí están los tres ejemplos realizados. Serían triángulos semejantes. Luego dice que en la actividad 16, primeramente explica que los lados cortos de un triángulo rectángulo se llaman catetos, los lados cortos, que serían el azul y el verde, y la hipotenusa es el lado más grande, que sería el de color amarillo. ¿Cuántos tiene el área de cada cuadrado? 16, 9 y 25 cuadritos. ¿Hay alguna relación entre las áreas de los cuadrados más chicos y la del cuadrado más grande? Sí, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, aquí lo estamos comprobando. 16 más 9 me da 25. Entonces, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y luego dice que hagas una serie de triángulos. Aquí estamos comprobando igual las áreas, que 9 más 16 efectivamente es igual a 25. Bien, luego nos piden que esta tabla la completemos. Dice, completa el siguiente tabla, traza en tu cuaderno los triángulos con los cuadrados correspondientes en cada lado. Utiliza una unidad de medida que consideres adecuada. Bien, entonces 3, 4 y 5, aquí está trazado el triángulo 3, 4 y 5. ¿Cuánto tiene el lado más chiquito? 9 unidades. El mediano o el segundo de 16, ¿cuánto da la suma? 25. El grado mayor, ¿cuánto sería su cuadrado? Sería de, si mide 5, pues sería de 25. Y se llamaría un triángulo rectángulo. 6, 8 y 10, aquí está este verde, sería de 6, 8 y 10. 6 por 6, 36, que aquí está anotado. Su cuadrado del segundo cateto sería 64 y la suma sería 100. Y el lado más grande mide 10 por 10, me da 100. Entonces, si concuerdan, pues también sería un triángulo rectángulo. Luego nos preguntan del tercero, 5, 12 y 13. Y aquí está anotado y dibujado. 5, 12, que es muy grande, 5, 12 y 13. Entonces 5 por 5, 25, 12 por 12, 144, sumado 169. Y el cateto que mide el mayor es 13 por 13, 169. Entonces si coinciden, sí es un triángulo rectángulo. Después otro de 5, 12 y 14. Entonces se parece mucho al de arriba. Tiene 5, también tiene 12, pero ahora tiene 14 de hipotenusa. Es decir, el lado, al trazarlo con el compás, se hizo más grande el ángulo, que le puse la letra alfa. Entonces, si te fijas, es más grande que un ángulo recto. Entonces, aquí ya no coinciden. 5 por 5, 25, 12 por 12, 124, la suma entre ellos 169. Pero 14 por 14 ya son 196. Entonces no es un triángulo rectángulo, se llama obtusángulo. Y ya ahora nos piden otro de 9, 12 y 15. Aquí está el verde de 9, 12 y 15. Entonces 9 por 9, 81. 12 por 12, 144 en el segundo cateto. La suma del cuadrado de los catetos me da 225. Y la hipotenusa es 15 por 15, que da 225. Entonces sí es un triángulo rectángulo. Siguiente de amarillo, para diferenciarlo, es de 8, que lo coloqué en la base, 15 en el segundo cateto y 17 de hipotenusa. Entonces 8 por 8 son 64, 15 por 15, 225, y la suma de ellos me da 289. Si multiplico 17 por 17 también me da 289. Entonces, si es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto.
el siguiente de 12, 16 y 20, que es de color verde. 12, 16 y 20 de hipotenusa. Entonces 12 por 12 144, 16 por 16 256. Su suma me da 400 y el cateto más grande que mide 20, 20 por 20 me da 400. Entonces si checa es un triángulo también rectángulo. Y por último, muy parecido al anterior, tiene 12 en un cateto, 16 en el otro cateto, que es del color azul, pero tiene ahora 19 de hipotenusa. Entonces 12 por 12, 144, 16 por 16, 256, su suma me da 400. Y el cateto, 19 por 19 me da 381, entonces como ves, pues no checa y me da un triángulo acutángulo porque tiene un ángulo menor de 90. Entonces, si te fijas desde 90, la línea azul no llega a los 90, entonces es un ángulo agudo y por eso se llama triángulo acutángulo. Y bueno, aquí nos da una formalización en el que menciona el teorema de Pitágoras y que por lo tanto, cuando los catetos no son iguales, y es mayor la suma de los dos catetos, que es lo que ocurrió en el ángulo alfa, obtenemos un triángulo obtusángulo. El cuadrado del cateto A cuadrada más el cateto B cuadrada es menor que la suma del cuadrado del cateto. Esto es lo que está diciendo. Te decía de la boquita, quiere decir que es menor que, y este va a ser es más grande. Entonces, el cuadrado de los dos catetos va a ser menor que la suma del cuadrado de la hipotenusa. Y es el ejemplo que tenemos aquí de obtusángulo con la letra alfa. En el último dice que la suma de los cuadrados de los lados más chicos es mayor que el cuadrado del lado restante. Entonces, el triángulo es acutángulo. A cuadrada más B cuadrada es mayor que que la hipotenusa al cuadrado. Y este es un ejemplo de el ángulo beta, que aquí nos salió en este ejemplo, y también está simbolizado en la figurita que nos salió de color azul. Bien, este es como unas generalizaciones o cómo ocurre en ciertos triángulos estas situaciones, y aquí estamos siendo muy específicos. Bien, porque la matemática ya cuando tiene ciertas características, entonces ya le damos una connotación muy precisa. Bien, ahora aquí dice que se calque la imagen en una hoja y que recortes las piezas y que a ver si es cierto que checan. Entonces aquí está el área azul, debe ser igual al área morada del cuadrado más el amarillo con el verde y los dos tonos de azul. Y aquí lo vemos en figura. Aquí esta área cuadrada nos cabría en medio de la figura. Recortaríamos 1, 2, 3 estas figuras cuadriláteros irregulares y los acomodaríamos y veríamos que efectivamente el área de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y bueno, nos dimos a la tarea de buscar otros. Aquí tenemos un ejemplo. Está alargado este triángulo. Este lado pues es como lo doble del primer cateto. Y aquí puedes observar que colocas el cuadro en medio y como los otros triángulos de color morado claro, turquesa, de color verde y amarillo, cómo se van acomodando. Y estos 4 triángulos más el rojo, en total un cuadrado más estos 4 triángulos, efectivamente es igual al cuadrado de la hipotenusa. Tenemos un ejemplo más, este es muy diferente a los otros, es un triángulo isósceles y a la vez triángulo rectángulo. Entonces, como el área naranja combina con la naranja, el azul, los rojos
el verde y el verde más claro, fueron acomodando y perfectamente caben las dos. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y tenemos otros dos ejemplos más. Aquí están para que los analices, y lo ideal es que los recortes o los traces y los vas iluminando y te vas dando cuenta que es cierto. Y eso es a lo que le llaman una formalización, es el teorema de Pitágoras. Si un triángulo es rectángulo, entonces se cumple lo siguiente: la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. A cuadrada más b cuadrada es igual a c al cuadrado. A esto se le llama el teorema de Pitágoras. Bien, y ya tenemos el final de la presentación. Me voy a ir a GeoGebra, que te coloqué la página geogebra.org, /m, /KRC con mayúsculas, B minúscula. Voy a acercar para S de oso, 2M mayúscula K. Te vas a esta liga y aparece esta página. Entonces aquí tienes el teorema de Pitágoras. Aquí puedes ir moviendo estos puntos. Este es el área. Tiene 8. No, tiene 6 este cateto. Por lo tanto, su área es de 36. Tienes el otro cateto de 4, que tiene 16. Entonces 16 más 36 me dan estos 52 cuadritos. Por lo tanto, el cateto, la hipotenusa, perdón, mide 7.21, porque 7.21 por 7.21 te da estos 52 cuadritos de área. Y aquí puedes mover, por ejemplo, voy a poner números cerrados. 2, cateto, mide 2, 2 por 2, perdón, mide 4. Aquí está el 4. El cateto mide 4, el otro cateto mide 4. 16 más 16 me da 32. Y la raíz de 32 me quedaría la hipotenusa a 5.6. Entonces aquí puedes estar jugando. Mueves. Aquí lo estoy yéndome a vértices precisos. Aquí mide 4. El cateto sería 16 porque 4 por 4 es 16. El otro cateto mide 10.03, que de área tiene 100.64. Y el área de la hipotenusa son 116.64. Le saco raíz a 116.64 y quiere decir que queda la hipotenusa a 10.8. Y aquí tienes los números o los resultados. Y así puedes estar moviendo, monitoreando, jugando. Aquí está perfectamente las tres áreas y cómo concuerdan, ¿sí? Aquí 12 por 12 es 144 en el cateto. En el otro cateto queda de... ¿dónde andas? 12. Y... ¿dónde estás? A ver... un poquito, bueno, me queda a 100.64 de... entonces sería 10. 10 por 10, 100, y ese punto 64, pues es de 0.8 por 0.8. Entonces mide 10.8. 10. A ver, ¿dónde estás? Sí. Y la hipotenusa tiene de área 244.64, es decir, 15.64. Y así puedes ir jugando para que sea de un poco más aritmético y cómo te van saliendo los resultados. Espero que te haya servido.